Bien, buenos días con todos, chicos. Vamos a ver la parte que corresponde a la teoría del día de hoy, funciones logarítmicas. Vamos a ver ahora lo que se trata, el tema de funciones logarítmicas, que es el tema 4.14 del texto guía, y límites en un punto, tema 13.1. Muy bien, funciones logarítmicas. La función logarítmica. Se conoce como función logarítmica a la función f de variable real, cuya regla de correspondencia es f de x es igual al logaritmo en base a de x, con x mayor que 0, y con la condición de que el valor a, llamado base del logaritmo, debe pertenecer a los reales positivos. Y también que el valor de a debe ser diferente de 1. Puede ser cualquier número real positivo, pero debe ser diferente de 1. Estas restricciones que encontramos aquí está porque la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿De acuerdo? Y recordemos que la función exponencial tenía la característica que la base no podía ser un número negativo porque el exponente es, dado que el exponente es de los números reales, ¿verdad? Podía suceder el caso de que tengamos una base negativa, se me ocurre una base menos 3, y el exponente, al ser de los números reales, podría ser una fracción par, por ejemplo, un medio. Menos 3 elevado a un medio es lo mismo que raíz cuadrada de menos 3 y eso no existe, ¿no? Esa es la razón por la cual se restringe, para que sea una función, se lo restringe a que la base sea un número real positivo. Y acá se condiciona que sea también diferente del número 1. ¿De acuerdo? Esta es la función logarítmica entonces. El logaritmo en base a de x, ¿verdad? Donde a es la base, x es el argumento, con la condición de que el argumento siempre tiene que ser mayor que 0, no, ni siquiera igual, ¿no? Mayor que 0. Muy bien, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, por lo que podemos afirmar que f de x es igual a la x, o sea, decir que f de x es a la x es equivalente a decir que su inversa es logaritmo en base a de x. Lo mismo acá, si f de x es logaritmo en base a de x, decir esto es equivalente a decir que su inversa, de verdad, aquí ha faltado el igual. Es lo mismo que decir que la función inversa de x es igual a la x. Aquí nos faltó el igual, pero no importa, no hay drama, ¿no? Los corregimos allí y ya está, no hay drama. Muy bien. Es importante darse cuenta de algo, ¿no? La base del exponente es base del logaritmo, ¿no? A, que es la base del exponente, ¿verdad? Es la base del logaritmo. Lo mismo acá, la base del logaritmo es base del exponente, ¿no? Para transformar de una expresión logarítmica exponencial, ¿verdad? La base del logaritmo será la base del exponente o la base del exponente será la base del logaritmo. Muy bien, existen un par de funciones logarítmicas especiales. La una es el logaritmo, la función logaritmo natural. Se conoce al logaritmo natural como a la función logarítmica que... Vamos a ver ahora lo que se trata el tema de logarítmica exponencial, ¿verdad? La base del logaritmo será la logarítmica que tiene base e. La base es el número e, que lo conocimos en la clase pasada, de funciones exponenciales. Y el logaritmo natural se lo representa, en lugar de expresarlo como logaritmo en base e, se lo representa con ln. ln, para decir que es el logaritmo natural o también conocido como el logaritmo neperiano. Y la función logaritmo común, que es la expresión f de x igual a logaritmo de x, no se le escribe a la base, no es logaritmo en base 10, pero no se le escribe a la base. Eso quiere decir que cuando veamos un logaritmo que no tiene una base, ¿verdad? Sabremos que ese logaritmo es logaritmo en base 10. Si es que no tiene un subíndice, entonces sabremos que eso es logaritmo en base 10. Gráfica de la función logarítmica. La función f de x, logaritmo en base a de x, para valores de a mayores que 1, es una función creciente. Ustedes, los que leyeron el texto guía, y si no, tienen que leerlo,
Allí pueden ver una tabla donde se va encontrando los valores, ¿no? Aquí se ha puesto, por ejemplo, en el caso de que sea f de x logaritmo en base 2, ¿verdad? Este es logaritmo en base 2, es una función creciente. Recuerden, es la inversa de la función exponencial. La función exponencial, su característica era que pasaba por el punto de coordenada 0,1, una función creciente cuando la base era mayor que 1. Pasaba por el punto de coordenada 0,1. ¿De acuerdo? Esta función que tenemos aquí, entonces, al ser su función inversa, pasará por el punto de coordenadas 1,0. ¿Verdad? 1,0. Y cuando x sea igual a 2, la función toma el valor de 1. Cuando x sea 4, la función toma el valor de 2. Cuando x es 8, la función toma el valor de 3. ¿De acuerdo? Porque ¿qué es en sí el logaritmo? A ver, veamos de acá. Resulta que el logaritmo, cuando nosotros transformamos, vamos a decir que f de x es a la x, ¿verdad? El logaritmo corresponde, si yo transformo esta expresión a logarítmica, digo, esto sería logaritmo en base a. La base del exponente es la base del logaritmo. El exponente, ¿verdad? El exponente de la potencia, el exponente, ¿verdad? Corresponde al argumento del logaritmo. ¿Y el logaritmo en sí qué es? El logaritmo en sí corresponde a qué cosa? En este caso correspondería a la inversa de este valor, ¿verdad? El logaritmo en sí, si yo transformo a la x a su expresión logarítmica, vamos a decir que este logaritmo, el logaritmo es el valor que me resulta de esta exponencial. ¿Sí? A la x igual, por decirlo, si yo tuviera 3 al cuadrado igual a 9, ¿verdad? Ya vemos que 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces, el 3, que es la base de la exponencial, es base de logaritmo. Logaritmo en base 3. ¿Verdad? Logaritmo en base 3, si decimos que 3 al cuadrado es igual a 9, logaritmo en base 3 de 9 sería igual a 2. 3 al cuadrado, 9. Vamos a escribirlo para poder verlo. Vamos a tomar este documento de aquí. Vamos a escribir lo siguiente. Si yo tengo la expresión 3 elevado al cuadrado, esto es igual a 9, ¿verdad? Su equivalente en una representación logarítmica sería logaritmo. Ahora, la base del exponente es la base del logaritmo. Sería logaritmo en base 3. ¿De qué? ¿Cuál sería el argumento? El argumento sería el 9. El resultado de la exponencial es el argumento del logaritmo. Y esto es igual a 2. O sea, ¿qué es el logaritmo en sí? ¿Qué es el logaritmo? El logaritmo en realidad, se dan cuenta, es este 2. El logaritmo es el exponente al que hay que elevar esta base. Déjenme ampliarle el tamaño aquí. Estamos allí haciéndolo por gusto tan pequeño, ¿no? ¿Qué es el logaritmo en sí? El logaritmo va a ser 3,9. El logaritmo en sí, este 2 de aquí, es el exponente al que hay que elevar esta base, este 3, para obtener este número. Eso es el logaritmo. El logaritmo es el exponente al que hay que elevar esta base para obtener este número. Así, por ejemplo, si yo tuviera que calcular el siguiente logaritmo, vamos a ponerle logaritmo en base 2 de, vamos a ponerle acá 64, por ejemplo. ¿Cuál sería el logaritmo en base 2 de 64? Sería el exponente al que tengo que elevar el 2 para obtener 64. ¿Y cuál es ese valor? Ese valor es 6. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque su equivalente en exponencial me dice que 2 elevado a la 6, eso me da 64. ¿De acuerdo? Esa es la relación o la forma de cómo podemos transformar una expresión que está dada en exponencial, cómo la transformamos a su forma logarítmica.
O, de la misma manera, cómo transformo una expresión que está dada como un logaritmo, cómo la puedo transformar a exponencial. ¿De acuerdo? Y así podemos resolver. Muy bien. Sigamos entonces con nuestra presentación. Bien, nosotros estábamos por aquí. Habíamos quedado que íbamos a graficar esta función, ¿no? Y habíamos visto los puntos, ¿verdad? Que cuando x vale 2, la función vale 1. ¿Por qué? Porque logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo, ¿verdad? El logaritmo en sí es el exponente al que tendría que elevar este 2 para obtener este 2. ¿A qué exponente tengo que elevar el 2? Para obtener 2, 1. Entonces el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Logaritmo en base 2 de 4. ¿A qué exponente, si yo tengo logaritmo en base 2 de 4, a qué exponente tengo que elevar el 2 para obtener 4? Al exponente 2. Entonces, logaritmo en base 2 de 4 es 2. Aquí. Y lo mismo con 8, ¿no? Logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto me da? ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para obtener 8? Tengo que elevarlo al exponente 3. Entonces, logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica cuando la función tiene una base que es mayor que 1. Es una función creciente, igual pasa como punto de referencia por el punto de coordenadas 1,0. Bien, ¿qué pasa cuando la función ahora tiene la base, es un valor que está entre 0 y 1? Recuerden que la base siempre tiene que ser un real positivo diferente de 0. Ya hicimos el análisis para mayores que 0. Ahora, ¿cómo será para que cuando la base A es un número que está entre 0 y 1? En el texto, una vez más, ustedes pueden verlo, ahí encuentran una tabla y son valores que hacen que la función ahora sea decreciente. Efectivamente, ¿no? Para que supongamos con el valor de 2, tomando como ejemplo que la base A es igual a un medio ahora. Si yo quiero logaritmo en base a un medio de 2, ¿a qué exponente tengo que elevar el 1 medio para obtener el 2? Al exponente menos 1. Si yo quiero logaritmo en base a un medio de 4, ¿a qué exponente tengo que elevar el 1 medio para obtener el 4? A menos 2. Y así sucesivamente, ¿no? Generamos una función que es decreciente. Muy bien. Luego, cuando veamos la parte de ejercicios, vamos a hacer un muy extensivo análisis sobre cómo se generan las gráficas, ¿no? Y por supuesto, aplicando igual las técnicas de graficación. Propiedades de los logaritmos. Bien, estas son las principales propiedades de los logaritmos. El logaritmo en base A de 1 es 0, por supuesto con sabidas restricciones, ¿no? Logaritmo en base A de 1 es 0. Lo vimos en las gráficas, ¿no? Cuando x vale 1, la función atraviesa por 0, porque ¿a qué exponente tendría que elevar yo el 1 medio para obtener 1? Por ejemplo, en este caso 1 medio. 1 medio, la única forma de que yo obtenga un 1 es elevándolo a la 0, ¿no? Y ahí está la propiedad. Logaritmo en base A de A es 1. A elevado a la logaritmo en base A de M es M. Logaritmo en base A de A a la M es M. Logaritmo en base A de M por N. A ver, importante, si la base, ¿verdad? Si yo tengo una expresión exponencial, A elevado a la logaritmo en base A de M, donde la exponencial tiene como exponente un logaritmo en base a la misma base, ¿verdad? Este resultado se transforma en m. Veremos ejercicios también de esto de aquí y haremos una especie de demostración de esto también, ¿no? Logaritmo en base a de a es igual a m, significa que en base a de a la m es m, significa que, a ver, esta está adelantada porque primero debería estar esta ley de aquí, que es logaritmo en base a de m elevado a la alfa es igual a alfa por logaritmo en base a de m. La propiedad del exponente, que este exponente de la variable, no del logaritmo, de la variable pasa a ser coeficiente. ¿De acuerdo? A partir de eso, acá que tenemos que esta m es exponente, pasaría a ser coeficiente por la propiedad 8. Pasaría a ser coeficiente. Y logaritmo en base a de a, en la propiedad 2, eso es 1. Por lo tanto, tendríamos m por 1, que es m. Acá, logaritmo en base a de un producto en su argumento, de m por n. Eso se transforma en la suma de los logaritmos. El logaritmo del producto de sus argumentos corresponde a la suma de los logaritmos. Logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. Y si tenemos un cociente,
se transforma en la diferencia de los logaritmos. Logaritmo en base a de m sobre n es logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. Logaritmo en base a de 1 entre n, ¿verdad? Aplicando la regla del cociente, esto sería logaritmo en base a de 1 menos logaritmo en base a de n. Pero logaritmo en base a de 1 lo tenemos aquí en la primera propiedad, eso sería 0. Entonces tendríamos 0 menos logaritmo en base a de n, lo cual me da menos logaritmo en base a de n. La propiedad del exponente, que ya la explicamos, el exponente pasa a ser coeficiente siempre y cuando, ojo, el exponente es del argumento, ¿no? No es lo mismo logaritmo en base a de x al cuadrado que logaritmo cuadrado en base a de x. No es lo mismo, ojo, ¿no? Aquí es el exponente es del argumento, no es del logaritmo. Y por último, logaritmo en base a de m se puede transformar en un cociente de logaritmos con una base diferente. Logaritmo en base a de m es logaritmo en base b de m sobre logaritmo en base b de a. ¿De acuerdo? Cambiamos de base. ¿De qué manera? Escribimos una fracción. Arriba logaritmo de la nueva base. Abajo también logaritmo de la nueva base. Logaritmo en base b y logaritmo en base b. ¿Cuál será el argumento arriba? El argumento anterior, m. Y el argumento abajo, la base anterior. Y así transformamos logaritmo en base a de m a un cociente de logaritmos. Bien, esas son las propiedades, ¿no? Ya vimos cómo es la gráfica, ya vimos cómo se define las propiedades y todas sus aplicaciones los veremos en los ejercicios. Vamos a entrar entonces ahora a lo que corresponde a, hasta ahí logaritmos, ¿no? Hasta ahí. Por supuesto, hay que practicar muchísimo, ¿no? Hasta ahí logaritmos. Bien, terminada la parte de logaritmos, vamos a ver ahora lo que corresponde a límite en un punto. Para esto me voy a ayudar y voy a pedir los créditos aquí al ingeniero Luis Alejandro Carrión, que me ayudó con el siguiente tutorial. Un tutorial de 3 minutitos donde está la explicación muy completa de lo que corresponde a límites en un punto. Vamos a verlo. Hola a todos, en este video estudiaremos el tema límite de una función de una variable real. Es importante aclarar que el concepto que vamos a estudiar será desde un punto de vista intuitivo. La definición formal la estudiaremos en cursos superiores. Empecemos. Definición intuitiva de límite. El límite de una función f en el punto x sub 0 es el valor al que se aproxima la función f cuando x tiende a x sub 0. Una representación geométrica de la definición que acabamos de enunciar lo podemos ver en el siguiente gráfico. Cuando tomamos valores que se acercan a x sub 0, tomar valores que se acercan a x sub 0 significa tomar valores que están en esta región, o sea, acercarnos a x sub 0 desde su izquierda, y tomar valores que se acercan a x sub 0 desde su derecha. ¿Sí? Ahora, cuando tomamos valores que se acercan a x sub 0 desde su izquierda, se puede apreciar que las imágenes de estos valores se van acercando cada vez más a L. Y de la misma forma, cuando evaluamos en la función valores muy cercanos a x sub 0, pero desde su derecha, los valores a los que se aproxima la función se acercan cada vez más a L. Así, mientras nos acercamos a x sub 0 desde la izquierda y cuando nos acercamos a x sub 0 desde su derecha, los valores a los que se aproxima la función son cada vez más cercanos a L. Ese número al que nos estamos acercando representa el límite de la función cuando x tiende a x sub 0, lo cual se representa simbólicamente como se muestra aquí. Límites laterales. En esta figura se podría apreciar que cuando nos acercamos a x sub 0 por su izquierda, la función se aproxima a este valor en el eje y que se lo ha marcado como L1. Mientras que si nos acercamos a x sub 0 por derecha, el valor al que se aproxima la función es L2. Esos valores representarán nuestros límites laterales, los cuales se representan simbólicamente como se muestran aquí.
El primero se lee el límite lateral por izquierda y se coloca el signo menos en la parte superior de la tendencia. Y este segundo se lee límite lateral por derecha y se coloca el signo positivo en la parte superior derecha de la tendencia. Teoremas. Primero, teorema de existencia del límite. Este teorema nos dice que el límite, cuando x tiende a x sub 0, existe si y solo si el límite lateral por izquierda es igual al límite lateral por derecha. Cuando los límites laterales sean iguales y cantidades finitas, vamos a decir que el límite en ese punto existe. Por ejemplo, en el gráfico anterior, en x sub 0, el límite no existía, puesto que sus límites laterales eran diferentes. Teorema de unicidad del límite establece que si el límite cuando x tiende a x sub 0 da como resultado L, si el límite cuando x tiende a ese x sub 0 da como resultado M, entonces L tiene que ser igual a M. ¿Ok? En otras palabras, el valor que se obtiene debería ser el mismo. Los límites cumplen con este teorema. Muchas gracias. Bien, hasta ahí, entonces, eso es lo que respecta a lo que son los límites. Vamos a ver Hola. ahora lo que corresponde a continuidad. Este sí es mío. Bien, continuidad. Empezamos con continuidad. Cuando en matemáticas se dice que algo tiene las características de ser continuo, se refiere a que no tiene cambios abruptos o saltos. Observa el comportamiento gráfico de funciones de variable real para tres situaciones distintas. Y tenemos estos gráficos, ¿no? Aquí, como podemos ver, esta función f de x, ¿verdad? Tiene un salto. Aquí tiene un salto, ¿no? No tiene límite. Su límite no existe. ¿Por qué? Porque su límite por la izquierda se acerca a un valor, su límite por la derecha va a otro valor. Entonces, esta función no tiene límite, su límite no existe. La segunda función sí tiene límite, ¿verdad? Su límite por la izquierda llega hasta este punto y su límite por la derecha llega al mismo punto. Esta función sí tiene límite, pero en cambio su límite no es igual a la función evaluada en el punto C. El límite cuando x tiende a C, ¿verdad?, de la función no es igual a la función evaluada en C. La función en C tiene un valor y el límite es otro valor. Y finalmente, esta otra gráfica, podemos ver que esta función sí tiene límite cuando x tiende a C y ese límite es igual a la función evaluada en C. En estos dos primeros casos se tiene una función discontinua. En el último caso se tiene una función que es continua en todos sus puntos, ¿no? Incluyendo en el punto C. En este caso, en el punto C tiene un salto, la función salta de aquí para acá. Y en este otro caso, en cambio, la función, a pesar de que puede ser que siga por aquí, aquí también tiene un salto, la función se va a otro punto y ahí tiene que retornar, ¿no? Estas dos funciones no son continuas, esta función es una función continua. Continuidad en un punto. Una función f que va de un subconjunto x a los reales, subconjunto de los reales, hacia un conjunto y, subconjunto de los reales, es continua en x igual a c si se cumplen las siguientes condiciones. Primera condición, el elemento x igual a c tiene su correspondiente imagen en el conjunto de llegada. Esto es, que existe un único valor y que pertenece al conjunto de llegada tal que y es igual a la función evaluada en C. Segundo, el límite en x igual a c existe. Esto es que el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x. Y tercero, que la imagen del punto coincide con el límite de la función en dicho punto. Es decir que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Deben de cumplirse entonces estas tres condiciones para que una función sea continua. De nuevo, la función debe existir en x igual a c.
La primera condición. Debe existir. Si la función no existe en x igual a c, la función no es continua en x igual a c. Luego, la función debe tener límite en x igual a c. Debe tener un límite. Es decir, que su límite por la izquierda debe ser igual al límite por la derecha. Debe tener un límite. Si no tiene límite, no es continua. Y tercero, el límite tiene que ser igual a la función en C. El límite cuando x tiende a C debe ser igual a x evaluado en C. A f evaluada en C. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones para que una función sea continua. Debe recalcarse que si una de estas condiciones no se cumple, se debe concluir que la función es discontinua en x igual a C. Continuidad lateral. La función f es continua por la derecha en A si es que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. La función es continua por la izquierda en el valor b si el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x es igual a f de b. Allí entonces decimos que la función es continua. Continuidad en un intervalo. La función es continua en un intervalo a, b si es continua en cada punto del intervalo. La función es continua por un intervalo cerrado a, b si es continua en cada punto del intervalo AB y también es continua por la derecha de A y es continua por la izquierda en B. ¿De acuerdo? Esa es la condición para que una función sea continua en un intervalo abierto y en un intervalo cerrado. Y con eso entonces terminamos la parte de la teoría correspondiente al día de hoy.